Hola, bienvenidos a una nueva Odisea Submarina. Mi nombre es Débora Mabaires, ya me conocen y si no, bueno, me van a conocer hoy. Y hoy estamos acá para hablar de una historia de sangre y traición, como casi todas las historias de la Argentina, pero que nos toca de cerca porque muchos fuimos contemporáneos. Y la verdad es que hoy estuve leyendo y escuchando varias personas hablar sobre la guerra de Malvinas, que es en realidad la guerra del Atlántico Sur, la guerra por los recursos naturales del Atlántico Sur. Y la verdad es que paciencia hay que tener, por el amor de Dios, qué paciencia hay que tener. Pero bueno, arranquemos con cuando éramos chiquitos, ¿no? Que nos decían que las invasiones inglesas habían sido dos, sin contarnos que la élite porteña, contrabandistas en su mayoría, estuvieron más que encantados con los ingleses. La famosa Mariquita Sánchez de Thompson se derretía por esos uniformes. Y nos edulcoraron un poco la historia para crear los héroes que la incipiente nación necesitaba, obviando, claro, que las armas de la independencia las proveía Inglaterra. Y por supuesto también la deuda. Pero de eso no se habla. Y desde entonces vamos en círculos, siempre endeudados, siempre gobernados por los descendientes de los que nos endeudaron o los colaboradores de la corona británica, descendientes de aquellos que habían jurado lealtad a la corona británica. De eso tampoco se habla. Luego de algunos intentos fallidos de apoderarse de nuestras riquezas por las malas, los ingleses cambiaron de táctica. Pero bueno, vamos a ver desde cuándo están tratando de apoderarse de nuestro país, porque pareciera ser que ahora son gente buena y maravillosa, que no quiere nada de nosotros, solamente que los dejemos en paz. En 1762, cuando invadieron, por ejemplo, Colonia del Sacramento, que era parte del virreinato del Río de la Plata, y bueno, hicieron un desastre, pero se tuvieron que ir porque hubo una rápida reacción. En 1765 fue la primera invasión inglesa a Malvinas. En la isla Trinidad, al noroeste de la Gran Malvina, ponen un apostadero, lo nombran Puerto Egmont, al puerto de las Cruzadas. Ya tenía nombre, pero ellos lo renombraron. Luego de los reclamos del rey de España, reconocen la soberanía de los españoles, pero no retiran las tropas, porque así son los piratas. Así que eso hace que se produzca el primer choque armado contra Gran Bretaña, en ese momento Inglaterra. En la otra gran isla, la isla Soledad, se acababan de instalar los franceses, porque bueno, si no echaron a los ingleses, ¿por qué nos vamos a quedar nosotros sin una isla, no es cierto? Así que bueno, ellos enseguida reconocieron, porque tenían buena relación con España, reconocieron la soberanía, recogieron sus petates y se fueron. El 2 de abril, elegido para la Operación Rosario en Malvinas, en 1982, no fue una casualidad, porque fue el 2 de abril de 1767 que Felipe Ruiz Puente, primer comandante militar español, tomó la posesión de las islas en una ceremonia que tuvo lugar en la casa del gobernador, que en ese momento el gobernador trucho, ¿no? Que se había instalado en la casa del gobernador, que era el francés Bougainville, y traspasó el mando y Bougainville se fue a recorrer, hizo la primera circunnavegación francesa del mundo. Felipe Ruiz Puente, entonces, procedió a construir varios edificios que en principio fueron comunes, como cocinas y cuarteles, y un año después construye la capilla consagrada a Nuestra Señora de la Soledad, que es la que va a darle el nombre a la isla. La tercera invasión se produce en diciembre de 1769. Llega el inglés Hunt con soldados y le avisa al gobernador Ruiz Puente que ahora las islas son de la corona británica y que se tiene que ir.
Por supuesto, Ruiz Puente no se fue. Desde Buenos Aires le mandaron aparte apoyo rápidamente, se tardaba más o menos unos 20, 25 días en llegar, dependiendo del clima. Le mandaron apoyo, que llegó el mayor general Juan Ignacio Madariaga, para echar a los invasores 6 meses después. La cuarta invasión fue 18 años más tarde, en 1788. Los ingleses ocupan la isla de los Estados y Tierra del Fuego. Grábenselo, porque algunos creen que no, ya está, no van a venir. Bueno, Tierra del Fuego también está en los planes. Y de ahí tardaron 2 años en expulsarlos. Recién en 1791 se logra recuperar la isla de los Estados por orden del virrey Loreto. Y también para entonces, hay que decirlo, hacía un año que España e Inglaterra habían firmado el Tratado del Escorial, por el cual prohibía a los ingleses navegar y pescar a menos de 10 leguas de tierras españolas y mucho menos de establecerse en ellas. Bueno, no le dieron mucha bolilla al tratado. Como verán, no respetan los tratados. Y como los papeles no detienen las balas ni las ambiciones, la quinta y la sexta invasión inglesa son las que a nosotros en la escuela nos enseñan como las invasiones inglesas. El 25 de junio de 1806 y en junio de 1807. En la séptima invasión se produce cuando vuelven a Malvinas en 1833. Esa es de la que todo el mundo habla porque fue aparte muy violenta. Yo hice algún video que pueden buscarlos por ahí en mis podcasts, están cuando hacía los podcasts, hablando de cómo habían tomado la isla y quiénes los ayudaron a tomar las islas, porque no lo hicieron solos, siempre cuentan con el beneplácito, digamos, de Estados Unidos. Hubo violaciones, saqueos, muertes, asesinatos y todo lo demás. Esa parte nunca nos la cuentan tampoco. La octava es el bloqueo anglo-francés, que en 1840 inician sobre la Argentina, sobre el Río de la Plata, tratando de exigir la libre navegabilidad de los ríos interiores, para lo que, bueno, ya sabemos, Rosas los combate en la Vuelta de Obligado y en la gran batalla de la Vuelta de Obligado, que aunque se perdió, se demostró que no estábamos dispuestos a dejarnos avasallar. Claro que los ingleses después echaron a Rosas en 1852 con mercenarios de varios países, incluyendo del nuestro, porque siempre están contentos con recibir un sobre de algún lado. Y así consiguieron, un año más tarde, porque esto también hay que decirlo, que la libre navegabilidad de los ríos interiores estuviera en la Constitución que escribió Alberdi en 1853. Toma mate. Después hubo algunas otras invasiones un poco menos, digamos, espectaculares, pero que eran invasiones, como la novena y la décima en 1908 y en 1917, cuando Gran Bretaña dispuso, a través de 2 cartas patentes, pescar bajo su permiso y supervisión, no solo ya en las aguas de las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y todo el Atlántico Sur que ya conocemos, sino también en nuestro litoral continental patagónico, desde el paralelo 42 para abajo. Como verás, la pretensión va un poquito más allá de las Malvinas. La 11ª invasión fue una invasión comercial. Así como en 1806 y 1807 habían tratado de convencer a los contrabandistas, che, mirá, te conviene dejarnos. Bueno, en un agujero negro que había en la legislación de todos los países en general de América del Sur, los tipos que hicieron, con una empresa estadounidense asociada, empezaron a comprar tierras en la pampa húmeda
en Uruguay y en Brasil, llegando a tener 1.400.000 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, la Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Así que date cuenta la cantidad de tierras que habían comprado. Y además implantaron 140 millones de cabezas de ganado, que era 3 veces la cifra que había en Estados Unidos, por ejemplo. La 12ª invasión, en 1944, la hacen con un barco que se apodera de las islas Shetland, Decepción y Bahía Esperanza, donde arriaron las banderas argentinas e izaron la bandera británica. La posición argentina fue recuperada, obviamente, y como se quedaron con la sangre en el ojo, volvieron en 1952 con otras 2 invasiones, 1952 y 1953. A estas invasiones las denominan en realidad incidentes, porque ya te digo, fueron menos espectaculares, pero invadieron. Que invadieron en 1952 la Bahía Esperanza en la Antártida Argentina y en febrero de 1953 la isla Decepción, una isla con forma de herradura que está entre las Shetland y la península antártica. El incidente fue que 35 Royal Marines del Reino Unido desembarcaron fuertemente armados en la isla Decepción, apresaron a los 2 marinos de un refugio de la Argentina y le prendieron fuego a la edificación. Por lo tanto, si los marinos no se querían morir de frío en la Antártida, debían ser tomados prisioneros, ¿no es cierto? No se iban a quedar ahí en el medio de la nada. La 15ª invasión a nuestro territorio es la de abril de 1982, del 2 de abril, que se recuerda hoy para conmemorar a los veteranos y a los combatientes caídos. Es evidente que Gran Bretaña quiere nuestro territorio. Es lo que está buscando desde 1700 y pico. Entonces tenemos que ir a la previa, a qué pasó antes de 1982, por qué todo esto tiene un correlato que evidentemente tratan de ocultarnos. A fines de los años 60, la Shell, que es la empresa de la corona británica y la corona holandesa, solicita permiso a la Secretaría de Estado de Energía de la Argentina para hacer trabajos de prospección geofísica en la cuenca magallánica. La dictadura imperante, pro-británica, los autorizó, imagínate, qué emoción que vengan los ingleses. Así que se realizaron estudios de sísmica en una superficie alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados en la cuenca marina austral en el verano de 1969 y 1970. Los estadounidenses también participaron porque no se iban a quedar afuera. Así que con la empresa Geocom Inc. interpretó los registros tomados por la Shell en la cuenca marina austral. Y dijeron, el área más importante parece ser el flanco oeste de la cuenca de Malvinas y el gran espesor de la sección hacia el sur, que excede los 20.000 pies, y aumenta el valor de la misma. El Departamento de Geología de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, realiza a pedido del gobierno británico un estudio sobre las rocas sedimentarias alrededor de las islas para determinar si había o no petróleo y en qué cantidad. Se lo conoce como el informe Griffith. Entre 1971 y 1974 hubo 3 expediciones británicas realizando registros de gravimetría, de refracción, de reflexión con los buques Shackleton y Endurance. ¿Se acuerdan que los nombramos la otra vez al Endurance? Y estos cubrieron unos 13.000 kilómetros de plataforma marítima de Malvinas. Vayan prestando atención porque también fue una empresa británica la que estuvo buscando a Lara San Juan en toda la parte oeste de las islas
casualmente cercanas al continente. Así que ahora tienen toda la prospección de todo el lecho marítimo argentino. En 1973 se agrava la crisis del petróleo y la crisis energética obviamente es internacional. En ese año los argentinos estábamos un poquito ocupados porque Cámpora asumía la presidencia, la dictadura supuestamente se iba y se preparaba el regreso de Perón. Y ya en campaña y sabiendo que en 1952 se habían querido apoderar de la Antártida, Perón, que era militar de inteligencia, además de inteligente, el 10 de agosto de 1973 organiza para que se realice la ceremonia central del Día de la Fuerza Aérea en la base Vicecomodoro Marambio, con la presencia de la entonces candidata a la vicepresidencia, que era María Estela Martínez, varios diputados y todo el gabinete ministerial. Ahí se firmó el Acta de Afirmación de la Soberanía en la Antártida Argentina y se efectuó la reunión semanal de gabinete. Y obviamente fue la primera reunión de gabinete, creo que la única en el mundo, en realizarse en el territorio antártico. Ya con María Estela Martínez en la presidencia por el fallecimiento de Perón, el 13 de septiembre de 1974, los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido firmaron dos acuerdos, uno sobre el comercio y transporte y otro por el cual la empresa estatal argentina YPF adquirió los derechos de abastecer de petróleo al territorio de las islas. Esto tiene un antecedente previo y es que en 1968, creo, se iba a firmar un acuerdo, se estaba por firmar un acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina porque a los ingleses les estaba saliendo muy caro sostener las islas. Y entonces querían negociar algunas cosas con Argentina. Bueno, listo, le damos la soberanía, déjennos hacer, no sé, pesca, porque en ese momento todavía no se hablaba de petróleo. Pero justo apareció los estudios de la Shell que venían haciendo en distintos lugares desde 1960. Así que eso es lo que puso el freno en realidad. En 1974, entonces, el 13 de septiembre, se firma este acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina. Pero claro, ¿qué hace Gran Bretaña? Lo mismo que había hecho en 1900 y pico, cuando empieza a dar cartas de porte, digamos, para que otras empresas exploten el área. Lo mismo que habían hecho con la pesca en su momento. Entonces el gobierno de María Estela Martínez de Perón emitió el 19 de marzo de 1975 un duro comunicado en el que dejaba claro que el país no reconocía al Reino Unido ningún derecho en materia concerniente a los recursos naturales de las islas. En abril, un mes después, los británicos cambiaron al embajador y el que vino encima tensó la situación ya al máximo y alertó que en caso de cualquier agresión argentina hacia lo que ellos consideraban sus territorios, responderían militarmente. Es decir, el plan de apoderarse de lo que siempre quisieron estaba en marcha. El 12 de octubre de 1975, la Cancillería argentina hizo saber que cualquier innovación con fines económicos haría peligrar la solución pacífica y propone que la misión se realice en forma conjunta para quitarle el carácter provocativo que imponían los británicos. Se refería a la misión que venía a hacer estudios científicos, que es lo que dicen siempre. El gobierno británico se niega y 4 días más tarde inicia el envío a las islas de la misión económica oficial encabezada por Lord Shackleton y el 3 de enero de 1976 Lord Shackleton arribó a las islas. Obviamente la fecha no fue casual, porque el 3 de enero de 1833
los ingleses habían usurpado las Islas Malvinas, desterrando al gobernador Vernet y a la mayor parte de los argentinos que estaban ahí. El 4 de febrero de 1976, cuando la nave británica estaba a 78 millas al sur de Puerto Argentino, la Armada Argentina, en ejercicio de la defensa de la soberanía, avisó que serían abordados. Los británicos desoyeron la orden, por lo que el destructor Aras Torney hizo varios disparos de cañón cerca de la proa del Shackleton sin obtener respuesta. No los quisieron tampoco bombardear, simplemente le estaban alertando. Y finalmente un avión de exploración marítima de la Marina Argentina empieza a perseguir al buque inglés hasta 6 millas de Puerto Argentino, es decir, volvete por donde viniste. El incidente continuó por vía diplomática. El gobierno de María Estela Martínez, el 17 de marzo, el Congreso hace que el Congreso argentino, por unanimidad, declare que la misión Shackleton había atentado contra nuestra soberanía y por lo tanto se desconocía el acuerdo firmado por el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, en el que imponía a la corona británica para arbitrar los litigios entre Argentina y Chile. Dios, dame paciencia. Y por supuesto, María Estela Martínez exigió el retiro del embajador británico de nuestro país y retiró al nuestro de Londres. Claro, 40 días más tarde la retiraron a ella, siendo apresada por la junta militar que comandó el golpe de Estado, y Videla se sentó en el sillón presidencial, con lo cual ya tenían un nuevo interlocutor. Apenas 2 días después que asumieran los militares, el gobierno británico dio reconocimiento formal al régimen e informó al ministro de Relaciones Exteriores argentino que Gran Bretaña esperaba mantener relaciones cercanas y amistosas. Qué casualidad, porque también fue 2 días después que el Fondo Monetario Internacional le diera un crédito a la junta militar. Es obvio, para quien quiera verlo, que Gran Bretaña a lo largo de 300 años intentó apoderarse de territorio argentino y también usó diferentes métodos. De poco servirá cantar una canción de cancha, hablando de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, si nuestros dirigentes están al servicio de los extranjeros que los mandaron matar o los mataron. La cancioncita poco sirve si firman acuerdos oprobiosos, como los acuerdos de Madrid que firmó Cavallo, el hombre de la dictadura en el gobierno de Menem, y que también tomó una deuda impagable. La llegada del macrismo al gobierno de la nación, con la asistencia de Cambridge Analytica, empresa británica financista del PRO desde el año 2007 y que hoy forma parte de la Brigada 77 del ejército del país, consolidó el saqueo de nuestros recursos en Malvinas. Macri condicionó a la Argentina volviendo a tomar una monumental deuda, absolutamente impagable, al mismo tiempo que entregaba el río Paraná a Montevideo, que ni siquiera tiene costa sobre el Paraná, para que nuestros buques ahora tengan que pedir permiso a Uruguay para poder pasar. Hasta firmó un oprobioso acuerdo, el Forador y Duncan, ¿se acuerdan? Que lo firmaron borrachos, dicen, donde renunciaba a cobrarles a los británicos los derechos de pesca. Le entregó nuestras áreas petroleras offshore en la zona entre Malvinas y la costa continental sudamericana a las petroleras inglesas, habiendo provocado previamente el hundimiento del Ara San Juan, único submarino argentino que no podía ser detectado por los modernos sistemas militares de la OTAN. Y cuando ves todo esto como una película
y no solamente como hechos aislados, ay, bueno, celebremos tal cosa o conmemoremos tal otra. Cuando mirás la película, entendés todo, porque hay un hilo conductor. Y así volvemos a los años 70, con la logia PDUE, o propaganda DUE, conectada tanto a la masonería británica como a la Drangheta, que tenía entre sus miembros a altos funcionarios de Juan Perón, como por ejemplo José López Rega, y también a altos mandos de la dictadura militar, que los destituyó, como Carlos Suárez Mason y Luis Alberto Betti, los almirantes, por ejemplo, Emilio Eduardo Macera y Juan Cuesta, y el capitán de navío Carlos Alberto Corti. En una investigación que se hizo en Italia por otro tema que no tenía nada que ver, el juez de Trento, Carlo Palermo, encontró documentación en un allanamiento. Allí se hablaba de un contrato para la provisión de 52 misiles Exocet, cada uno en ese momento con un costo de $985.000, en una operación conocida como Pampa, liderada por el capitán de navío Carlos Alberto Corti, uno de los argentinos que formaba parte de la logia Propaganda DUE. La carta, fechada en febrero de 1982, contaba sobre Franco Macri. Leo textual: Macri ofreció de manera general al gobierno argentino la total disposición de las empresas italianas para colaborar con el suministro durante la Guerra de Malvinas, incluyendo helicópteros. A cambio de este apoyo político, el gobierno argentino, específicamente dice el general Galtieri, se comprometía a otorgar a Macri y al grupo que representa la concesión para ampliar y explotar la red subterránea durante 20 años, duplicando su extensión. Es decir, esto está fechado en febrero de 1982. Faltaban 2 meses para que tomen las Malvinas. Los Macri, ahora yo pregunto, ¿no? Si esta gente de la logia PDUE, que está vinculada a la masonería británica también, ya sabía que iba a haber una guerra en Malvinas, ¿cómo no lo iba a saber el M-16? Es raro, ¿no? Los Macri se enriquecieron con la dictadura, no solo por la estatización de sus deudas y la patria contratista, sino que también lo hicieron con el contrabando de armas que triangularon desde Perú y que entraban a la Argentina como importaciones de repuestos de la Fiat, porque Argentina tenía prohibido, estaba sancionada por el tema de derechos humanos, no se le vendían armas a la dictadura, no se le vendían legalmente, con lo cual la dictadura las compraba pagando muchísimo más de forma ilegal. Galtieri, que había sido el genocida del segundo cuerpo del ejército, esto es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, había pasado 2 meses en Estados Unidos antes de tomar el mando y volvió con un discurso privatizador cuando sacó a Viola de la presidencia y él lo reemplazó. Claro que nunca nadie explicó por qué, hubo un golpe dentro de la misma junta militar. Pero pudimos ver cómo en pocos meses se embarcaba en la Operación Rosario para recuperar Malvinas. Y no habían pasado ni 15 días del 2 de abril, cuando en Estados Unidos el periodista estadounidense Carl Bernstein reveló que Estados Unidos estaba brindando información satelital de inteligencia a la flota británica. Te recuerdo que en ese momento Estados Unidos se suponía que iba a cumplir el Tratado del TIAR que firmó con todos los países latinoamericanos antes de ser parte de la OTAN, antes de que exista la OTAN, y por lo tanto, por lo menos nos iba a meter. Bueno, esta semana el admirador de Margaret Thatcher, Javier Milei,
anunció que se encuentra elaborando una nueva directiva de política de defensa nacional que propone derogar el decreto 457 del 2021 que Chile había reclamado, porque habla ese decreto de la administración conjunta del estrecho de Magallanes y del mar de Oces, el que se conoce como Mar de Drake. Claro que de continuar con esta iniciativa de derogar el 457, Argentina estaría cediendo el control de las rutas marítimas a Chile, rutas que son vitales y estratégicas para el país. Entonces, el estrecho de Magallanes, que es el paso natural de mayor importancia entre el Océano Pacífico y el Atlántico, le otorga al país soberano la capacidad de conectar sus vías navegables y las logísticas entre ambos cuerpos de agua y le permite proyectarse hacia la Antártida. De eso estamos hablando hoy cuando el presidente hace un acto en homenaje a los veteranos de Malvinas sin los veteranos soldados de Malvinas y se va a Estados Unidos a recibir el premio Haga Grande a América otra vez, o sea, el premio de hacer grande a los Estados Unidos. ¿Fue la Guerra del Atlántico Sur una entrega de territorio encubierta por parte de los traidores al pueblo argentino? Como les digo siempre, con el diario del lunes es más fácil acertar el PRODE, pero algunos puntos son muy sospechosos, como Martínez de Hoz haciendo 4 visitas al Reino Unido durante los años de la dictadura y que fuera agasajado por ejecutivos de la British Aerospace y la Shell, por ejemplo. Thatcher, que había llegado al poder en 1979, cerró el exilio político a todos los latinoamericanos y volvió a designar embajador en Buenos Aires. El gobierno de Thatcher promovió el comercio con Argentina mucho más que cualquier otro gobierno y envió 2 ministros en visita al régimen militar, lo cual condujo al aumento en el comercio y venta de armas a Argentina. Apenas 3 días antes de la invasión argentina, así lo denominaba la persona que escribe esto en Gran Bretaña, el agregado militar británico en Buenos Aires hizo una cita para reunirse con el secretario general de la Fuerza Aérea Argentina para tratar de venderle bombarderos. Anda prestando atención. Thatcher vendió helicópteros Lynx, un destructor tipo 42 y misiles Sea Dart al gobierno de Roberto Viola. Sus antecesores, Harold Wilson y Callaghan, ya le habían vendido armas a la dictadura. Otro destructor tipo 42, otros helicópteros Lynx y más misiles Sea Dart, además de 100 misiles tierra-aire Sea-Cat y Tiger-Cat y un sistema de misiles antiaéreos Blowpipe y 77 ametralladoras para el ejército, la armada y la policía, según detalla un documento que fue descubierto hace unos años. Estados Unidos, que proveía desde el principio información a los británicos y que, como siempre, actuaron en conjunto, le vendía al mundo que el secretario de Estado, Alexander Haig, era mediador. Lo cierto es que este hombre había dirigido la OTAN unos años antes y su propuesta, la que acercó a ambos gobiernos, era formar un triunvirato compuesto por Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos para dirigir las islas. Hoy, en Malvinas, se encuentra la base militar de la OTAN más grande del mundo. Claro que los argentinos no estamos ahí, pero Estados Unidos y Gran Bretaña son los que sostienen esa base. Haig falleció en 2010 y su panegírico lo dio Henry Kissinger,
el mismo que había financiado a la dictadura argentina. Fueron parte de esta charada consciente o inconscientemente. Los militares argentinos que participaron, los que no estoy hablando de los que estuvieron en la guerra, sino de los que participaron de esta operación. La Marina siempre fue pro-británica y se retiró del combate tras el hundimiento del ARA General Belgrano, que se hizo fuera de la zona de exclusión por orden expresa de Margaret Thatcher. El día 2 de mayo, la Armada dejó de participar activamente, lo que permitió que la flota británica operara con total libertad. ¿Cómo vas a defender una isla sin barcos? ¿Cómo defenderías archipiélagos sin barcos? Y bueno, ni hablar de Astiz, el genocida, que estaba en las Georgias, al mando de las Georgias, cuando llegó una lanchita con 2 ingleses y le dijo, bueno, está bien, toma, acá tenés mi arma, y entregó las islas sin siquiera levantarle la voz a los invasores. Hubo también sabotaje logístico y abandono de los soldados. Faltaba comida y abrigo. Y hubo casos documentados, ¿no?, de corrupción y de robo de provisiones destinadas a los soldados. Claro que eso pasó en el continente. Y hay un dato más que es escalofriante. El hijo de Mario Benjamín Menéndez, el subteniente homónimo, también estaba en el Teatro de Operaciones de Malvinas y quedó aislado en Puerto Yapeyú, al norte de la isla Soledad. No, de la isla Malvina, perdón. Jamás le llegaron provisiones. Tuvo los 2 meses con lo que había llevado en su mochila. Hubo maltrato de los oficiales y suboficiales a soldados conscriptos que habían, obviamente, sido llevados a las islas no precisamente como voluntarios. Se registraron casos de torturas, castigos inhumanos, reducción a la servidumbre, heridas graves. Incluso hubo 2 muertes. La de Rito Portillo, soldado, que fue fusilado por otro cabo, y la de Remigio Fernández, que murió de hambre al ser abandonado. Desde hace casi 20 años están las causas, en realidad son varias, que están dando vueltas por tribunales. La causa tiene un centenar de imputados. Y esta semana la Sala 1 decidió por unanimidad que la causa siga abierta, impidiendo la impunidad de los acusados de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué le harías, no?, a un militar que tortura a su propia tropa? Qué interesante debate. Los soldados, sean conscriptos o de carrera, de ellos solo se puede decir que combatieron con valentía. Y hasta más allá de sus posibilidades. Y que los delitos fueron cometidos por una ínfima minoría. Pero sin embargo, es de lo que muchos se agarran para desprestigiar a toda la tropa de Malvinas. Por ejemplo, lo que hayan hecho después en democracia, uno puede estar en contra de Aldo Rico, pero dicen que fue un excelente soldado en Malvinas y se negó a recibir una medalla, por ejemplo. Mientras que el padre de Victoria Villarruel pidió que le dieran una medalla cuando él no había participado, o Gómez Centurión, atribuyéndose una operación que había hecho un soldado, el soldado Ledesma, se hizo dar una medalla. Algunos critican la rendición apresurada. El general Menéndez, que había sido nombrado por Galtieri a cargo de la Operación Rosario, estaba como gobernador de las islas. Y era algo insólito, porque él tenía autoridad y mando sobre 2 generales de brigada, es decir, sobre gente que tenía un rango mayor que el de él. Eso es sospechoso. No habían mandado a tropas profesionales, la mayoría permaneció en el continente. Hubo, sin embargo, muchos
soldados profesionales. Pero también hubo muchos conscriptos que tenían apenas 2 meses de entrenamiento en manejo de armas. Si bien Menéndez en principio creyó que la invasión se había hecho por lo menos en forma apresurada, porque las tropas no estaban preparadas para semejante hazaña, creo que al igual que muchos pensaron, bueno, venimos, tomamos, bajamos la bandera británica, subimos la Argentina y después nos llevan de vuelta. Bueno, no pasó. Y es probable que se haya dado cuenta cuando vio que no tenía apoyo marítimo y habiéndose producido el desembarco británico, le niegan una operación. El 9 de junio había mandado a 3 oficiales a Buenos Aires para hablar con Galtieri sobre la necesidad de pasar a la ofensiva porque los británicos habían desembarcado en San Carlos, y presentó un plan. Y la respuesta fue no, no hay más tropas, no habrá marina, no habrá más fuerza aérea, arréglense como puedan. El 14 de junio, Mario Benjamín Menéndez se rindió, dicen sin consultar a los oficiales en el terreno, porque algunos querían seguir peleando. Pero Menéndez rindió la posición porque el invierno ya estaba ahí y no tenía pertrechos para que la tropa aguantara ese clima, ni la comida necesaria. Ya habían pasado hambre y ya habían pasado frío. Los soldados con que contaban eran jóvenes entre 18 y 25 años, que ahora parecían un ejército fantasma, porque luego de 2 meses a la intemperie, algunos pesaban entre 10 y 20 kilos menos. Menéndez había recibido además un llamado de su esposa en algún momento preguntando por su hijo, porque las noticias que le habían llegado en Buenos Aires era que su hijo había muerto. Y él le dijo, es un soldado más, no tengo más detalles, lo cual era cierto. Su hijo había quedado aislado en Puerto Yapeyú. A Menéndez no lo dejaron volver con sus hombres los británicos por obvias razones. Era el comandante, no lo vas a dejar ir con los soldados para que le dé órdenes y se rebelen. Pero ya en el continente, tampoco los argentinos lo dejaron hablar con sus hombres. Ni bien desembarcó, lo llevaron prácticamente de incógnito a Campo de Mayo. Menéndez murió en 2015. Su hijo, que había abandonado el ejército, lo hizo un año después. Malvinas fue la guerra que Thatcher necesitaba para levantar su alicaída imagen en Gran Bretaña, porque sus políticas neoliberales habían empobrecido a la población. Fue la guerra que le hizo ganar a Estados Unidos un lugar en el Atlántico Sur. Y para eso usaron a la desvencijada dictadura argentina, a la que el pueblo hambreado le estaba empezando a perder el miedo. Si más o menos sabés sumar, podés ver quiénes fueron los ganadores y los perdedores de esta guerra por los recursos del Atlántico Sur. Y si afinás el oído, hasta podés escuchar cómo algunos políticos, mientras te hablan de Malvinas, cuentan las monedas de la CIA, que a través de sus fundaciones los financian y los imponen como candidatos. Estados Unidos y Gran Bretaña vendiéndole armas a la dictadura hasta unos días antes, la Ndrangheta haciendo plata con la desgracia ajena. Estados Unidos, como siempre, sin embarrarse las botas, consiguió su lugar en el mundo del Atlántico Sur. El socio de Gran Bretaña, Israel, suministraba armas a Argentina durante la guerra, incluyendo aviones de ataque A-4 Skyhawk y algunos pertrechos militares. Si sumamos todo esto, que Gran Bretaña e Israel hoy estén explotando el petróleo de nuestro Atlántico Sur en el área de Malvinas, algo que se calcula más o menos unos 64 pozos entre el área norte y central de Sea Lion, tienen un valor de 54.500 millones de dólares. Que Elstein le vendió a Gran Bretaña en la era Macri un escudo misilístico que apunta a Tierra del Fuego para controlar el paso bioceánico que hoy
el admirador de Thatcher quiera entregar sin siquiera discutir nada. El permiso y aprobación de aeropuerto militar que se construyó al lado de Sierra Grande, en Río Negro, por el británico Joy Lewis, y que hoy se lo vendió a un árabe. La entrega del puerto de Montevideo, Uruguay, como llave logística del Paraná para poder llevar y traer mercaderías necesarias para largas travesías desde y hacia Malvinas, como última parada hacia la Antártida. Y que la banca Rothschild, sionista, aporta ahora 194 millones de dólares para el nuevo y enorme puerto británico en Malvinas, es por lo menos un gran indicio de que toda la sangre derramada en nuestro país fue en pos de esta brutal traición al pueblo argentino para entregar el Atlántico Sur, sus islas, la Patagonia y la Antártida, que es lo que los británicos siempre quisieron. ¡Qué día, ¿no? ¡Qué día! Para algunos es un día de reflexión, para otros es un día de recuerdo y para algunos otros va a ser un día que siempre recordará al gaucho Rivero tratando de recuperar las islas después de que los británicos las hubieran arrebatado a fuerza de violaciones, incendios y golpes. Nosotros desde acá hacemos lo que podemos. Lo que no sabías, ahora ya lo sabés. Te agradezco por acompañarme en esta nueva Odisea Submarina. Chao.